Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. ¿Qué tal? Bueno, estamos en una entrevista con Armando Salgado. Él es docente, es escritor, pero a sus 38 años de edad, el originario de Uruapan, fue ganador de un concurso de la letra del himno de Michoacán que se está estableciendo, será dada a conocer hasta el 30 de septiembre, pero ya nos dirá detalles. Armando, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Samuel? Buenas tardes, un gusto estar aquí con usted. Dinos rápidamente lo del himno, es decir, nomás danos fechas. ¿El 30 se va a dar a conocer? Sí, el 30 se publica, el 30 se estrena Ya en se el Teatro estrena. Morelos, la versión ya definitiva, Lo que que es la incluye letra. y música, la letra de mi autoría y la música apenas el 30 de mayo se hace público quien gana, a partir también de una convocatoria pública. Déjeme decirle que también Armando está frente al grupo, es maestro de primaria, pero ya nos va a deletrear cuál ha sido su trayectoria de educación, porque además tiene 18 libros, entre cuentos y poesías o nomás poesía. La mayoría es poesía, literatura infantil y juvenil, que es poesía para la niñez, y 2 libros de relatos. Y también para que se den una idea, ¿cuántos premios tienes en Michoacán, en México y fuera de, si es que hay? Sí, internacionales, por ejemplo, el Jaime Sabines, que es un premio muy prestigioso aquí a nivel nacional, que tiene esta convocatoria internacional, y otros premios nacionales como el Ignacio Manuel Altamirano o el Joaquín Xirao por obra publicada, otorgado por el Colegio de México, que es una institución de mucho prestigio a nivel nacional, entre otros premios regionales, estatales y hasta municipales. Y bueno, pues ¿tú de pequeño siempre quisiste ser maestro, escritor, o se fue dando la idea posterior con los años? Y de pequeño, ¿qué es lo que querías ser? ¿Escritor, docente, médico, detective, mimo o qué? Yo de niño, cuando tenía 4 o 5 años, quería ser bombero, a los 8 científico, a los 10 no sabía qué quería de mi vida, como que empiezan las dudas existenciales de la pubertad. Y fueron las buenas maestras que tuve en mi formación las que me sembraron la semilla de la lectura. Primero soy lector y después me hago escritor. Yo soy de Uruapan. Pero ahí tuviste esas maestras. Sí, una maestra en quinto y sexto, una gran maestra que Dí los nombres. se llama Yolanda Millán Flores. Ella me permitió o me hizo aprender cómo a gestionar mis emociones, porque era un niño problemático, no era un niño de 10, era un niño de una familia totalmente disfuncional, una familia sin libros, una familia sin credenciales. Entonces, esa versión de mis padres, la mejor versión de mis padres, digamos que ellos desde su formación nos permitieron estudiar a mis hermanos y a mí. Una vez leí que la educación es como el acto más revolucionario, y sí lo creo, porque si no hubiera estudiado, pues a lo mejor tendría cualquier otra actividad, loable, lo pienso, lo creo, pero no estaría hablando de himnos y de premios y de libros, cosas que en mi familia no es tan común. Háblanos de estas dos maestras en particular, ¿qué es lo que te enseñaron, qué aprendiste de ellas, pero el por qué? Debe haber un motivo que ellas te dijeron, no sé, yo recuerdo por ejemplo que me dijeron, lee el libro La madre de Máximo Gorki, y ahí empezó mi placer por la lectura. ¿A ti qué es lo que te indujo? Sí, la maestra Yolanda Millán Flores me regaló el cariño por el aprendizaje. A mí me gustaba mucho la geografía. Ahorita la geografía tiene un enfoque social, antes era física, entonces memorizaba nombres de ríos, capitales, y era muy bueno para memorizar esos datos.
Y recuerdo que en una reunión de papás, de ser como uno de los niños problemáticos, de repente la maestra le pide a mi papá que se ponga de pie y le cuenta, le comparte al grupo que era el mejor en geografía. Eso me hizo sentir bien, me hizo sentir que soy un niño que podía hacer cosas bien, más allá como de las quejas, ¿no? Que siempre hay cuando eres un niño problemático. Y en la secundaria, el primer año de secundaria, tuve un muy mal maestro de español. De hecho, no recuerdo su nombre. En la Escuela Secundaria Técnica 30. Ojalá ya se haya jubilado el profesor. Pero el asunto es que nos hizo memorizar poemas. Me memoricé un poema a medio pelo, Los motivos del lobo de Rubén Darío. Me pareció un poema magistral, pero en ese entonces mi memoria no estaba tan pulcra como la de la primaria. Y me puso un 7, y fue como de, bueno, me memoricé medio poema, un 7. Pero fue hasta segundo de secundaria con la maestra Rosa María Arias León, donde regresa como el amor a la lectura, a la literatura. Sus clases magistrales para nivel de secundaria eran fenomenales, fantásticas. Yo nunca había visto a una maestra hablar con tanta pasión sobre su quehacer docente. Ahorita digo quehacer docente porque ya traigo fresco los términos técnicos en cuanto a pedagogía, etcétera. Pero en ese momento pues, yo me preguntaba como de por qué ella habla tan bonito, ¿no? De la literatura. Era muy bello verla impartir clases, hablarnos de la epopeya de Gilgamesh, del libro de los muertos, del Mahabharata, el Ramayana, todas estas literaturas que se vinculaban históricamente pues, con el desarrollo de las civilizaciones agrícolas, Mesopotamia, Egipto, China, India. Fue como un viaje por el mundo a través de la historia, pero también de la literatura. Entonces, al momento de leer grandes obras, con la maestra Yola en primaria, ya había escrito mis primeros cuentos. Entonces, Desde primaria. Desde primaria. Y como que quedó allí el paréntesis abierto. Y en la secu, después de ver estas clases magistrales, como que dije, oye, esto me gusta y me gustaría escribir. Y empiezo a escribir como a letra suelta. Bosquejos. Ahorita los leo y pues hay una gran distancia, son 20 años de distancia. Imagínate lo que puede escribir un puberto a esa edad. Pero gracias a esos textos, pues digamos que ahorita puedo hablar ya de mis libros recientes. Eso fue primaria, secundaria. ¿Y prepa qué tal? La prepa, ahí tuve una mala decisión, estudié en un CETIS. Mis áreas eran más humanísticas, me fui al lado técnico sin una buena orientación en casa. Sin embargo, había una revista que se publicaba por parte del estudiantado y ahí publiqué mis primeros poemas en fotocopias y los leían en el turno vespertino del CETIS 27 en Uruapan. Entonces era muy agradable que la gente leyera tus textos y te felicitara, ¿no? Ahorita leo los textos y digo, bueno, como que no éramos buenos lectores en esa época, pero era lo que había. Pero finalmente, tus primeros son primaria, poquitos, secundaria aumentan más. Sí, ahí me hago un lector en potencia. Prepa ya te sueltas un poco más con esa revista, ¿no? Esa sí, publicación. Y además de que nunca dejé de leer, desde que empecé con estas lecturas recomendadas por la maestra, y ya me hice cliente de la única librería de viejo que había en Uruapan. Conocí a los dueños, que actualmente es el cronista de la ciudad de Uruapan, Sergio Ramos. Laura Ramos, su hermana, también ya ha publicado libros sobre crónica en Uruapan. Entonces ellos dos tienen como esta labor muy importante de difusión a través del libro de viejo. Entonces yo iba y me recomendaban libros. Oye, vamos a oír un corte y regresamos para ver qué tipo de cuentos, qué tipo de poesía y si reclamabas o no en ese trayecto de estudiantil, primaria, secundaria, preparatoria. Regresamos, estamos con Armando Salgado, el creador, el que hizo el himno de Michoacán, la letra. Armando, quedé de preguntarte sobre qué tipo de cuentos hacías, cuáles recuerdas en esa etapa que estudiaste hasta la prepa. ¿Qué tipo de cuentos, qué poesías? ¿Te acuerdas de un cuento? ¿Te acuerdas de una poesía? ¿Nos puedes abreviar con un cuento? ¿Nos puedes declamar una poesía? Sí, por lo general no declamo. En mi juventud nunca declamé, nunca participé en concursos de declamación. Orador sí participé en concursos de oratoria. Es algo que me preguntan continuamente cuando voy a un espacio. La poesía que yo escribo es poesía escrita.
Entonces es poesía como más conceptual para leerse directamente el libro, o igual se puede representar en otros formatos. Por ejemplo, el podcast, hay algunos materiales sonoros de mis poemas, pero por lo general no declamo. Entonces, cuando me formé también como lector y después como escritor, no solía declamar. Sin embargo, sí recuerdo el contenido de lo que escribía. Cuando empecé a escribir, escribía mucho sobre el amor. México es un país donde la idea del amor romántico está muy fincada. Es algo que cuando vas iniciándote, yo creo, en cualquier tipo de disciplina artística, te toca explorar, ya después lo superas y ya entran los otros temas más de la condición humana que empiezan a hurgar en tu pensamiento. ¿Más conservador o cómo? El amor romántico sí es totalmente conservador. Es, por ejemplo, esta idea romántica de hombre-mujer, donde el hombre ve a la mujer como musa y donde dentro de ya la escritura el poeta ve a la mujer como poetisa, ¿no? Y el único que puede ser poeta es el hombre, o que la inspiración es un don divino, cuando en realidad se escribe mediante el trabajo, más allá de esperar que el aliento divino de las musas sople en tu oído. ¿Cuál es, te recuerdas de tus primeros cuentos? Así Mis que, primeros. que lees que hacías de niño, los lees ahora y Ajá. dices, ¿qué onda? Sí, tengo un poema sobre los aztecas que escribí en segunda secundaria por tarea de la maestra María Rosa Arias León, y recuerdo mucho que ese texto tenía rima, la cadencia. Entonces, cuando ya te especializas en poesía, te das cuenta que el poema es multifacético y polifónico. Multifacético es que tiene distintas maneras de representarse, tanto impreso como hasta sonoro, como polifónico, que tiene muchas voces, que puedes hablar en muchos tonos, que puedes hablar desde la posición de un personaje histórico hasta desde tu subjetividad. Entonces eso hace que el contenido sea como más rico, y eso supera pues estas estructuras como básicas de la adolescencia, donde escribía un poema romántico o un poema en rima sobre los aztecas, o superar esta idea de que la poesía siempre tiene que rimar o tiene que tener métrica. Y voy a insistir de tus primeros cuentos, en sí, cuentos. De pequeño, a mí se me hace mucha imaginación poder redactar, Sí. hacer o hasta ilustrar un cuento o un dibujo. ¿Cuál es el que te recuerdas más? ¿Qué tema y por qué? Tengo una novela juvenil que empecé a escribir a los 11 años y la continué hasta los 14. La tengo, son hojas de libreta que escribí a lápiz, es un tomo grueso, unas 300 hojas yo creo, que fue como eso, un ejercicio, un esbozo de ideas que fui desarrollando a partir de ciertos personajes que tenían aventuras a partir de la recuperación como de ciertos ítems, objetos mágicos, como muy influenciado también por la cultura pop que consumí en ese momento. Lo veo y regreso a él con mucho cariño, porque son textos justamente que reproducen muchas de las historias que vi en la televisión. Yo crecí con el Canal 11 viendo fábulas, viendo cuentos, historias orientales, títeres, entre otras historias muy bien narradas. Y todo este imaginario, toda esta fabulación a mí me permitió pues llegar a la narrativa con estos recursos. Y también entro a colación, ayer fui a una charla que impartió Jorge Bustamante García sobre Gabriel García Márquez, y hablan mucho sobre el regreso a la semilla, a la infancia. Yo crecí en una casa de adobe en el centro de Europa, donde escuchando a mamá, papá y familia, pues siempre se compartían historias sobre muertos. Pues lees Pedro Páramo de Juan Rulfo y pues es darle voz a los muertos. Lees 100 años de soledad de Gabriel García Márquez y pues también hay muertos que son personajes que son parte del imaginario de los Buendía. Entonces ese imaginario pues no estaba en los libros, estaba en mi familia, estaba en las historias, que en ese cuarto se aparece la tía Félix y así. Entonces también crecí con esa otra fabulación como materia.
¿Y eso lo transmitías? Posteriormente ¿En textos? publiqué un libro que se llama Casa de Adobe, que es mi segundo libro de cuentos, Ese es donde rescato todo este imaginario tu de la casa. infancia. Sí. ¿Y tenías mucha imaginación? Sí, porque crecí en esta casa semi-destruida, era una casa del centro de Uruapan, una casa de adobe vieja, maltratada. Los cuartos que se caen o la media casa que se cae, pues hace que quede deshabitado, nunca se vuelve a reconstruir, queda todo derrumbado. Como soy el hijo mayor, yo hay un rango de 6 años con mi hermana, entonces esos 6 años de mi infancia, pues los pasé solos entre los escombros, entonces tuve el tiempo suficiente para imaginar o para temer a los muertos que me compartían mis tías y mis tíos. Y entonces cuando lees a Gabriel García Márquez o a Juan Rulfo, Siento que es muy vienes, michoacano. lo, Siento lo que es muy... vienes, Sí, sí. lo vinculas, digamos. Luego hago esta broma, ¿no? A Jorge Bustamante, que es de Zipaquirá, Colombia, le digo, no, es que Cien años de soledad es un libro muy mexicano, ¿no? Es Uruapan, Macondo es Uruapan, no puede ser Siracuaretiro, puede ser Tareta. Le da risa, pero como que no le gusta. O igual Pedro Como que Páramo. podemos tener muchos macondos en Sí, Michoacán. definitivamente. Antes a lo mejor era mucho vinista y decías que es muy uruapense, pero después es michoacano. Pero en realidad es América Latina. Cualquier lugar puede ser Macondo o Comala. Sí, yo fui a la costa, a Lázaro Cárdenas, Ujú, y tenía un halo visitar los límites de Guerrero y Lázaro Cárdenas, Michoacán, y había un halo y Macondo. Bueno, pero ujú. vamos a un corte, regresamos contigo, Armando Salgado, para que nos platiques por qué maestro y por qué frente al grupo todavía, que si no te dan ganas de sentarte en un escritorio o irte a marchar. Pero además vienes de una normal Ujú. que suena interesante, polémica, tiripetío. Regresamos, estamos con Armando Salgado, creador del himno La Letra de Michoacán. Bien, ya de regreso, Armando, la pregunta es, de la prepa, decides ir a una normal, ¿por qué lo decides? Y también, ¿por qué decides a la de tiripetío teniendo un abanico de opciones, por decirlo de esa manera? Fue por una definición económica. Mi padre en su momento me dice, después de la preparatoria ya no te puedo apoyar, ya el resto dependerá de ti. Entonces miré en el horizonte de oferta académica qué opciones tenía. Necesitaba algo que tuviera, pues, o me garantizara tanto el hospedaje como la alimentación. Vi qué opciones había y pues encontré dos, la normal de Tiripetío, que tiene un internado y tiene un comedor y es totalmente gratuita, y es pues para michoacanas y michoacanos, bueno, para michoacanos, es para chicos nada más, hay otras normales que son mixtas. Eh, y pues también valoré la posibilidad de irme a la Marina, chequé los planes de estudio, dónde tenía que hacer exámenes, fechas, coincidió que primero hice el examen en la normal de Tiripetío y quedé en el lugar número 17 de los más de 1000 chavos que solicitamos inscripción, y pensando en que no quería irme de mi terruño, de Michoacán, me decidí quedarme. Ya la opción de la Marina la dejé como una posibilidad, como una idea. ¿Por qué el número 17? Como que te siento orgulloso de lograr ese 17. ¿A qué te refieres? ¿A calificaciones? Ajá, la calificación, sí. ¿Que fuiste de los 7 mejores de más de 1000? Sí, sí, como Ok. en el ranking. Ok. En su momento sí había mucha presión por quedar, porque si no quedabas era como de, ¿qué voy a hacer? No? Bueno, me voy a meter a trabajar, era como la opción. Y cuando participas en un examen de este tipo, pues hay muchos rumores, que ya hay una lista de chavos que van a quedar, todo lo que se dice siempre en nuestro estado, de todos los procesos de selección. ¿Y no era ir con marchas y manifestaciones, bloqueos que podías entrar como No, aspirante? no fue un examen a partir de tus conocimientos de bachillerato. No era el de Ceneval. Era Exani, creo que sí era de Ceneval en su momento, el Exani 2. Y te fuiste quedando en Tiripetío, en la normal de Tiripetío. Nosotros tenemos siempre la idea, algunos, que es como adoctrinamiento,
para gente de izquierda, que son los cuadros de la CENTE, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, el llamado Magisterio Democrático, entonces que ahí los van como encauzando y también los catalogan como carne de cañón. Todo eso que te digo, ese abanico que te digo, ¿cómo lo viviste? ¿Cierto, no cierto? Sí, yo creo que es totalmente falso, porque cuando eres estudiante tienes una conciencia plena de la toma de decisiones como comunidad estudiantil. Hay un tejido de organización interno que me resulta tan transparente y que lo recuerdo con mucho cariño, porque fui parte justamente de la estructura estudiantil de toma de decisiones dentro de la normal para mejorar las condiciones de calidad dentro de la propia escuela. Era un sistema de toma de decisiones horizontal a través de asambleas democráticas de alumnos. Uso el término democrático de manera intencional porque eso permitía ver las necesidades reales de la normal. Y si dentro de los proyectos productivos el interés era crear conejos o crear puercos, era porque los estudiantes así lo pensaban, lo veían como una necesidad. Eso combinado con la parte académica. Tuve grandes maestras y maestros que me compartieron su fervor por la educación. Y si entré a la normal de Tiripetío sin saber mucho de pedagogía, egreso con la gran convicción de querer ser el mejor profesor que pueda abonar lo mejor de sí hasta la fecha. Todo lo que se dice de los vínculos con la gente siempre me ha llamado la atención. No nada más se dice eso, se dice que ahí se forman guerrilleros, que ahí se forman los cuadros para organizaciones de choque. Y también de criminales. Y todas estas versiones creo que es parte del imaginario que gestan otros grupos con otros intereses siempre para desprestigiar el movimiento más hermoso que pueda haber en la formación social, que es el movimiento estudiantil. Porque como estudiantes realmente luchas por un sueño, por un horizonte claro. Es decir, creo que los sueños estudiantiles son los más claros, los más limpios. Ya cuando eres un adulto, ya te ganan otros intereses, ya te gana la parte económica, las preocupaciones económicas, el pago de impuestos, cubrir todo esto. Eso como que empieza ya a modificar aquellos sueños pueriles que son inocentes, sí, pero lo recuerdo con mucho ahínco porque en ese momento yo sí creía que podía cambiar el mundo desde el aula. Ahora me he enfrentado con retos complejos, con realidades muy complejizadas y digo, o sea, es difícil ser profesor, sí se necesita una gran red de apoyo y más allá de las pugnas políticas o de la difamación en contra de ciertas instituciones, se ocupa mucho el equipo de trabajo, los puntos de encuentro entre todos los niveles del gobierno para hacer cosas que realmente beneficiaran a la sociedad. Hace un momento me hablabas de la palabra que dice grandes maestros. Casi te vuelvo a hacer la misma pregunta de anterior. Decía, dame nombres y 2, 3 maestros, maestras que, digamos, valga la expresión, que te hayan como iluminado y que digas los por qué. O sea, ¿por qué te convencieron? ¿Por qué te enseñaron? ¿Por qué te indujeron? ¿Por qué te...? Con la maestra Lourdes, el maestro Leopoldo, el maestro Raúl y la maestra Patricia, en su momento yo me sumé al consejo editorial de la revista Eureka, donde asiduamente publicaba ensayo pedagógico y también poesía. Y ellos coordinaban un proyecto de prototipos de materiales didácticos hechos por alumnos que se llamaba Eureka, porque actualmente ya no existe esa propuesta pedagógica. Entonces, como alumnos diseñábamos prototipos y los llevábamos a las primarias y hacíamos como ferias de la ciencia, como el Tianguis de la Ciencia de la Michoacana, pero desde la normal de Tiripetío íbamos a poblaciones marginadas. Entonces, más que la población que se moviera, en este caso, por ejemplo, a la Universidad Michoacana, era nosotros ir a las comunidades marginadas para hacer accesible la parte de la ciencia y la educación. Entonces, con ellos, con estos maestros, me gustó mucho como esta parte de dinamizar, de llevar al campo lo que aprendíamos dentro de la normal. Esa es la siguiente pregunta, es precisamente el vínculo que tenían con la gente de la población de Tiripetío y alrededores,
Porque cuando uno va y habla a Tiripetío pensando o pretendiendo que hablen mal de los normalistas, no. Es todo lo contrario, se expresan bien de los normalistas. ¿Cómo describías tu etapa dentro de Tiripetío? Pero después no lo dices, vamos a un corte y regresamos. Estamos con Armando Salgado, quien, como ya hemos dicho, docente, escritor y bueno, pues ganador de un concurso a nivel estatal de la letra del himno de Michoacán, que los tendremos ya que escuchar ya el 30 de septiembre, por supuesto, junto con la música correspondiente. Y bien, a ver, antes de la pregunta que quedó pendiente de cómo fue tu paso por la normal de Tiripetío, la pregunta es, tú desde que entraste a la normal, ¿la entraste porque percibías que tienes vocación como maestro? ¿O fue a ver como entre esa indecisión de ir a la Marina o ir a la normal, hay una gran diferencia? Sí. Chocan, yo diría. ¿Tú estás convencido de que sí tienes convicción para ser maestro? Sí, creo que no pude haber elegido mejor carrera, pero ahorita tengo la edad para argumentarlo, pero en su momento solamente tenía la intuición. La educación y la literatura son dos ámbitos que son muy próximos. Cuando entro a la normal, las intuiciones se convierten en acciones. Fui un alumno destacado. Cuando egreso, recibo muchas felicitaciones de las maestras y maestros que actualmente siguen siendo maestras y maestros muy cercanos a mí. Son amigas, amigos que valoro mucho. Y en mi paso por la normal, pues también vi como varios amigos también dentro de sus intuiciones fueron forjando una vocación sólida por la docencia. Muchos nos diseminamos por el estado de Michoacán. Conocí Michoacán gracias a la docencia, pero también gracias a la normal. Y después de 17 años puedo confirmar que elegí correctamente esta carrera. Sí, de hecho en tu semblanza sitúas dos palabras, escritor y docente. Y parece que con mucho orgullo. Sí, la literatura y la docencia son muy humanas, entonces desde que elegí erróneamente mi secundaria y mi preparatoria, creo que hubiera elegido un bachillerato totalmente humanista. Creo que eso me hubiera gustado en su momento. Y ahora sí, lo pendiente, tu paso por la normal Tiripetío, ¿cómo fue? Es decir, ¿cómo fue en el sentido de qué emoción te dejó, qué enseñanzas te dejó, todo el estigma que tienen? Tú participabas en manifestaciones, me imagino, en bloqueos, te llegaron a criticar de manera negativa junto con tus compañeros por las acciones que de una u otra manera pues nos afectan a los terceros, a los ciudadanos, que decimos y nosotros ¿por qué? ¿Cómo fue tu paso? Yo lo que observo en el normalismo es que hay etapas, hay generaciones, cada generación es distinta, así como hay gobiernos diferentes. En mi época se apoyó mucho el trabajo dentro del aula, pero también la labor social con las comunidades. Siempre estuvimos de cerca con obreros de distintas partes del estado. A mí me tocó hablar con obreros de Lázaro Cárdenas, hacer vínculos para refrendar la cercanía que había entre la educación y el trabajo también en esas latitudes. Al mismo tiempo también nos tocó ir a comunidades marginadas a dar talleres a niños que no tenían profesores. Entonces de esa manera se va construyendo un constructo social de la normal de Tiripetío hacia el exterior sin descuidar el interior. Michoacán es un estado muy politizado. Históricamente también ha sido un estado muy marginado en cuanto a malas decisiones gubernamentales, y lo que tenemos muchas veces son puntos de ebullición,
una combustión política que termina inflamando acciones que vinculan tanto el movimiento estudiantil con las malas decisiones de los gobiernos en turno. Y eso es lo que yo alcancé a apreciar como estudiante. Dentro de lo que yo rescato demasiado fue el vínculo, la aproximación con amigas, amigos de distintas latitudes, de normales, de otras normales, los vínculos que hubo entre normales. Conocí gente de Arteaga, conocí gente de Morelia. Dentro de la misma normal tuve amigos en La Huacana, tuve amigos de Huetamo, de Lázaro Cárdenas, de Aguililla, de Zaguayo. Y después de 17 años sigo frecuentando y viendo a mis amigos con gusto, y nos damos cuenta que somos profesores que estamos en el aula comprometidos con nuestro tiempo. Ahora cambiemos, no radicalmente, pero el tema como escritor, 18 libros, ¿sí? ¿Cuál es el tema fundamental de esos libros? Yo creo que la condición humana es una poesía muy política. Siempre cuestiono las realidades. Si hablo, por ejemplo, de la migración, siempre hay un tinte político. Y aquí separo la idea política de lo partidista o de lo partidario, ¿no? No hablo sobre partidos políticos en mi poesía, sino política, decía Paulo Freire, es hablar sobre el ser humano como tal. Somos dialógicos, somos políticos porque nos comunicamos. Esa es la poesía que yo busco. Siempre es un diálogo con los temas, realidades que nos surgan como sociedad. Por ejemplo, la migración, por ejemplo, el paso del tiempo a lo largo de los primeros asentamientos humanos, la evolución, el lenguaje, cómo se generan las primeras sociedades. Hay muchos poemas que buscan a partir de la historia generar estos otros diálogos con nuestra contemporaneidad. ¿Cuál es un poema que tú dices, ese es hasta el momento más fregón, el que es Huérfano? Hubo un poema que me dio un premio de poesía en la UNAM, se llama Cherán, todos los árboles del mundo, que habla justamente sobre el movimiento, la insurgencia que hubo en la comunidad de Cherán, y que habla sobre todo sobre este pensamiento bioético, ecopoético, sobre la defensa de los bosques. Y pues lo saco a colación porque en este momento estamos pasando la ola de calor más álgida en la historia de México, no nada más de México, de planeta, sequías, etc. Entonces muchas veces el arte no es que se anticipe, sino que el arte está leyendo desde un principio las primeras fisuras de la realidad, y pareciera una cuestión hasta profética, pero en realidad no, sino el artista, en este caso el escritor, está viendo esas pequeñas hendiduras y las empieza a describir. Y cuando ya la grieta ya es un tremendo boquete, pues ya el socavón es totalmente social, es irreversible. Entonces este poema habla justamente es un registro muy pequeño, pero puntual, de este movimiento, pero al mismo tiempo también poetiza la fragilidad de la humanidad en ese fragmento de historia michoacana. Sin declamarlo, ¿no lo puedes decir? O declamándolo como quieras. ¿No lo puedes decir? No suelo memorizar mi poesía, sin embargo se puede encontrar en internet. Está en un libro que se llama Cofre de Pájaro Muerto, lo publicó la UNAM en el 2014, y ese libro obtuvo el premio para obra publicada Joaquín Xirau, otorgado por el Colegio de México. Entonces les invito a que puedan buscarlo en internet. Okay. Y uno que hayas deshecho y luego en una primera instancia y luego lo vuelvas a leer, releer y lo rescates. Sí. ¿Los tienes? Por lo general, todos mis libros los rehago 4 o 5 veces. A veces pasan 4 o 5 años hasta que terminan de madurar como un vino. Pero hay uno que tú digas, lo dejas así en el rincón, lo rescataste y lo recuperases y lo tienes ya. Sí, tengo un libro que se llama Tierras Altas de Mato Grosso, con el que obtuvo el Premio Internacional de Poesía Jaime Sabines. Este libro tardé 5 años en que madurara. Yo creo que tuve unas 10 versiones de ese libro hasta que obtuvo este premio y lo dejé en paz. Pero tu pregunta,
incide mucho en el proceso continuo de la escritura. Decía José Emilio Pacheco que los premios de poesía te permiten revisar exhaustivamente un libro y terminarlos. Pero recordemos a Rulfo, él siempre revisó, siempre modificó, siempre corrigió lo que hizo. Yo creo que después de muerto, si hubiera podido, seguiría modificando Pedro Páramo. Pero eso habla mucho de la realidad es cambiante, entonces el pensamiento también es cambiante. Por lo tanto, el escritor, una vez que escribe algo, ya cuando lo vuelve a leer, cuando regresa a él, la persona que lo escribió ya es otra. Sí, no debe ser esquemático el asunto. Entonces eso me pasa con mi escritura, entonces siempre estoy modificándola. Armando, vamos a otro corte y regresamos ya para cerrar la parte final. Estamos con Armando Salgado, creador del himno de Michoacán. Ya lo oyó usted, escritor, maestro, docente frente al grupo. Vamos a preguntarle si no se ha cansado de estar frente a los pequeños y si los pequeños también no se han cansado de él. Pero regresamos. Estaba diciendo fuera de la cámara que tiene un rostro duro, que es duro de declamar, porque por más que insistir no declamó, ya nos dio sus razones, y le platicaba de alguna cocinera tradicional de María Inés Dimas, quien en un programa anterior, programas anteriores hicimos que cantara. Bueno, no hicimos, lo cantó con mucho gusto, y bueno, pues es interesante, pero sí me descontrolas porque si eres cuentista y haces poemas y no declamas, no te acuerdas de uno, como que dices, pues qué onda, ¿no? Sí, pero eso tiene que ver con un enfoque de la poesía, que pensamos que la poesía se escribe para declamar, pero una vez que ya revisas mis libros, mis poemas no son para declamarse, son más para una lectura privada o una lectura coral o para otros formatos. Y esta idea de la poesía que se declama pues tiene que ver justamente con estos formatos tradicionales de escritura que en su momento sirvió mucho para memorizar las grandes historias. Por ejemplo, la Ilíada o la Odisea pues están escritas con métrica y se compartieron de boca en boca y de generación en generación. Entonces, esta parte de que tuvieran cadencia, métrica y el hecho de memorizarlo era porque no teníamos todavía el acervo impreso. Entonces, digamos que ahora, a lo mejor soy muy contemporáneo, mi poesía depende de estos formatos impresos y ahora de los formatos sonoros, y son como estas necesidades o nuevas... sí, estas necesidades a las que se va adaptando el proceso de escritura de cada uno. Pues yo nomás me acuerdo cuando de pequeño en primaria me hicieron recitar la de Mamá soy Paquito, no haré travesuras, pero ya ni me acuerdo. Hoy, pero vamos a hablar, quedamos pendientes de, como maestro estás frente al grupo, que es otra época totalmente distinta a la que viviste tú cuando tenías maestros en el grupo escolar. Te decía yo, ¿cómo eres tú con los alumnos, con los estudiantes? ¿Qué es lo que te motiva? ¿Qué tanto te preocupas? ¿O eres muy lineal, muy esquemático? ¿Cuál es tu función o cómo estás dando tú tus lecciones, no solamente académicas, escolares, sino de vida, con los pequeños, digamos? Me gusta mucho ser histriónico frente al grupo. Bueno, de hecho, la docencia es una de las profesiones que psicológicamente se dice que son demasiado histriónicas. Esta parte de dramatizar los contenidos, de contar una historia, de contar la historia universal, echándole, pues, crema a los tacos, ¿no? Y eso le gusta a la niñez. A la niñez le gusta que le cuentes historias, que si les enseñan matemáticas, se las compartas, se las enseñes contando la historia de matemáticos, de cómo llegaron a tal número o tal expresión matemática, cuál es como el origen, que si los árabes, pero que si la India. Entonces los empiezas a envolver, pero si te fijas, eso es lo que hizo la maestra de español en la secundaria conmigo. Me envolvió, o nos envolvió como generación, o generaciones. Entonces yo lo que hago es recordar con ahínco las buenas prácticas docentes que fui recopilando a lo largo de mi formación desde primaria hasta la normal y aplicarlas, más tener amigas, amigos que justamente compartiendo nuestras prácticas exitosas, mi esposa es educadora,
siempre estamos hablando diariamente sobre cómo le va en la escuela, qué hace, y ahí voy de copión, ¿no? A ver, deja esto que ella hizo. O igual yo le comparto estrategias que ella también aplica. Entonces es bien interesante que siempre hay que hablar de lo que hacemos bien para aplicarlo. Algo que también he trabajado demasiado con mi grupo es la gestión de emociones. Es algo que se necesita. Después de la pandemia... ¿Gestión de emociones? Sí, la niñez necesita saber dónde colocar lo que sienten. Y pues vivimos en México una ola de muchos problemas al interior de las familias porque pues no estábamos preparados para el encierro. Un ejemplo, querían que la niñez se conectara a tal horario, pero en las familias mexicanas hay 5 niños, 5 niñas. Entonces, ¿los 5 iban a tener computadora? Pues no. O sea, ahí empezaba como esta dificultad de acceso a la conectividad, ¿no? Un ejemplo es ese. Otro era la parte de las emociones. Las mamás y papás de nuestras generaciones, pues luego no están tan acostumbradas a hablar sobre lo que le pasa a la niñez. Entonces me acerco mucho a mis grupos y voy escuchando sus historias particulares, y si hay un momento en el que puedo hacer un puente con la mamá o con el papá, lo hago. Y después cerramos la brecha y hay una reconciliación entre la mamá y el papá por algún tema pendiente. Y eso va más allá del plan de estudios. Que de repente se hable sobre las habilidades socioemocionales en los planes de estudio, va, pero que las apliques como profesor o que te enseñen a implementarlas es muy distinto, y esa es otra historia, los planes de estudio, la política educativa, etc. Pero entonces aquí entra pues las ganas que tú tienes de ser profesor, qué tanto te comprometes y también qué tanto pones distancia ante estos problemas de convivencia escolar, porque no puedes salir de la escuela y llevarte a casa toda esta gama de conflictos. Es un reto ser docente. A ver, ¿qué alumnos le has dado clases? ¿A qué grado? Últimamente soy maestro de quinto y de sexto, porque les ha gustado este trabajo de emociones con los jóvenes. A ver, la cuestión de... Platícanos algo que te haya frustrado como maestro en el salón. Y platícanos algo que para ti es positivamente dramático. Es decir, un alumno que te dio un reconocimiento sentimental por tu labor de maestro, y otro que tú digas, aquí, como dicen los chavos, aquí me quedé atorado. Con un estudiante, con un alumno. Oh, sí, recuerdo un alumno que tuvimos en una escuela primaria, aquí de Morelia, Barrio Bravo. El niño al final se le remueve de la escuela, se le reubica por su mala disciplina. Llegó a agredir hasta la directora de la escuela físicamente. Entonces, después de años me di cuenta que el niño había muerto en un conflicto de pandillas. Entonces fue como muy triste porque realmente como profesores agotamos lo más que pudimos hacer, pero ahí están las barreras cuando la mamá o el papá, o en este caso cuando son entornos o familias disfuncionales, pues no toman buenas decisiones respecto a la crianza afectiva de sus hijas y de sus hijos. Hay como un desapego, hay responsabilidad, hay una gran distancia, no hay interés. Ahí como profesor tú no puedes hacer nada, porque tú tienes un horario, tú das recomendaciones, tú te acercas a la familia, orientas, los puedes conectar con ciertas instituciones, trabajos psicológicos. Pero no adviertes ese tipo de comportamiento y poder inducir. Sí, claro, se le hace un acompañamiento a la niña o al niño, exhaustivo, pero también a la mamá y al papá. Pero muchas veces quienes necesitan más apoyo son los padres, porque vienen de contextos muy marginados. Y el otro tema, digamos, que tú te hayas emocionado demasiado porque alguien te dijo, maestro. Pues son los buenos resultados que tengo luego con alumnas y alumnos. Uno así que tú te hayas Hace calado. 3 años nos fuimos al estatal con uno de mis exalumnos a la Olimpiada Infantil de conocimiento. Fue muy, muy gratificante. Este año una alumna acaba de ganar la convocatoria para ser rectora por un día por parte de la Universidad de Michoacán, donde participaron varias escuelas públicas. Varios de mis alumnos y alumnas juegan ajedrez porque me llevé los ajedrezes, pero fue motivado porque yo no sabía jugar ajedrez. Entonces me empiezan a retar los niños y me empiezan a ganar, y les dije, ¿saben qué? Me voy a poner a practicar eso hace 3 años. Entonces desde hace 2 años pues ya aprendí y hacemos las retas, y de repente ya tengo niños concursando a nivel estatal, y eso se me hace
Interesante. Fíjate que, ¿cuánto tiempo nos queda? 1 minuto. Estamos hablando de todo, menos lo que te trajo a ti aquí. Ya nos dijeron que queda 1 minuto. Sí. Porque además no lo quise tocar muy extensamente porque estás vedado, o sea, no puedes hablar demasiado, menos de la letra, porque hasta que se dé a conocer, ¿no? Pero cuando decimos que creaste el himno de Michoacán, vemos así como las películas de antes, ¿no? Que ves cuando lo hicieron el himno nacional, ¿no? Bueno, ahí lo encerraron a uno y empezó a escribir y se está solo ahí. Rápidamente, en 1 minuto, ¿qué nos puedes decir? ¿Cómo creaste? ¿Qué te motivó? Pues en este recorrido que tuve contigo en estos minutos, te compartí, yo creo que con gran devoción, mi amor por la docencia, pero al mismo tiempo también cómo la literatura me ha abierto puertas hasta festivales internacionales, hasta publicar en Chile, hasta tener amigos entrañables en otros países. Entonces, el himno de Michoacán justamente es poner el corazón de lo que aprendí en estos 17 años como profe, pero también como el niño que creció entre los escombros de una casa de adobe, con las historias de los difuntos, de las tías, tíos y de mis abuelas y abuelos. Es poner como en un mismo espacio, en un mismo montículo, todas esas fabulaciones, todos esos sueños, esta michoacanidad, pero en una síntesis de 6 estrofas y un coro. Bien, pues ya tendremos oportunidad de escucharlo con música y todo. El himno de Michoacán, que como ya se estableció, será dado a conocer abiertamente el 30 de septiembre en el aniversario de José María Morelos y Pavón en el Teatro Morelos. Bien, pues te agradecemos, Armando. Muchas gracias, Sandra. Y sí, hablamos poquito del himno de Michoacán, pero yo creo que no se podía en gran cosa. Te agradecemos y nosotros seguimos pendientes.